Bueno, buenas, ¿cómo están? Vamos a seguir con el apartado de los balances tanto de masa como de energía en procesos no reactivos. En este video, como en los siguientes, vamos a explicar la utilización del diagrama ciclométrico. A modo de introducción, en esta parte lo que nos va a interesar son mezclas gas-vapor, es decir, una mezcla gaseosa en el cual existen dos componentes y uno de ellos, el vapor, es el más propenso a condensar. Dos gases, pero digamos, uno de ellos tiene mucha más tendencia, mucha más capacidad de condensar que el otro. Ejemplo de esto es una mezcla aire-hexano, que es la que se utiliza para la recuperación del solvente. O sea, en una mezcla aire-hexano lo que se hace es condensar el hexano y se recupera hexano líquido como solvente de varios procesos industriales. Específicamente esa mezcla ahora mismo no nos va a interesar. Nos va a interesar la mezcla más común de todas, que parte del aire, que es el gas más común de todos, y el agua o el vapor de agua, que es el vapor más común de todos. A ver, esta mezcla tiene sus propiedades resumidas en el diagrama ciclométrico. El diagrama ciclométrico cumple una función parecida a lo que cumplían las tablas de vapor en termodinámica. Ustedes tenían las propiedades resumidas en forma de tabla, en forma de valores, e iban extrayendo de ahí las propiedades que necesitaban. Ahora vamos a tener las propiedades pero en forma gráfica. Y vamos a ir interpretando cómo ir leyendo justamente el diagrama y cómo ir extrayendo las propiedades. Y luego vamos a aplicarlo eso en balances. La utilidad del diagrama ciclométrico, o digamos, la utilidad de la mezcla aire-agua va en distintas aristas, digamos. Mismo vos necesitas a veces un aire seco, ¿verdad? Para almacenar un producto higroscópico. Un aire por lo menos relativamente seco, o a veces necesitas un aire demasiado húmedo, por ejemplo, para almacenar alimentos, ¿verdad? Yo no puedo permitir que el alimento pierda humedad, entonces necesito ponerle en contacto con un aire que tenga una humedad similar, para que no haya transferencia de agua ni del alimento al aire ni del aire al alimento. Bueno, al finalizar esta serie de videos, ustedes tienen que asegurarse de dos cosas. Uno, que sepan interpretar las propiedades. Porque ahora vamos a ir explicando propiedad por propiedad. Y vamos a ir, digamos, viendo las características y cómo encontrar esas propiedades en el diagrama. Uno es saber interpretar las propiedades. Y dos, saber leer el diagrama. Saber leer, digamos, vamos a ver enseguida las distintas curvas, las distintas líneas. ¿Está bien? Ustedes tienen que asegurarse de, al terminar esta clase, sepan hacer bien esas dos cosas. Interpretar las propiedades, saber qué significa cada propiedad y saber leer el diagrama, o sea, saber encontrar el valor de esas propiedades dentro del diagrama ciclométrico. Entonces, los diagramas ciclométricos son, dice, representaciones gráficas que permiten conocer las propiedades de varias mezclas gas-vapor. La mezcla más común de todas, o el diagrama ciclométrico más común de todos, es el del aire-agua, que son justamente útiles por las aplicaciones que estábamos diciendo. Puede servir en refrigeración, puede servir como aire de ambiente para cierto almacenaje. El diagrama ciclométrico es básicamente esto. A primera vista parece bastante agobiante, ¿verdad? O sea, te aturde demasiado mirar. Pero vamos a ir viendo curva por curva, o sea, característica por característica. Primero tenemos la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco, simple y llanamente, es la temperatura. La temperatura, la misma que me da un termómetro, la misma que me da un termopar. La temperatura leída en el ambiente, o digamos, la temperatura a la que se encuentra la mezcla gas-vapor, o sea, en este caso la mezcla aire-agua. ¿Dónde yo encuentro esa temperatura en el diagrama? La encuentro en la abscisa. Y directamente
la lectura de la abscisa es, digamos, la temperatura de la mezcla aire-agua. Acá van a ver los distintos valores y digamos, esta va a ser la primera propiedad que vamos a ver en el diagrama. O sea, no voy a ahondar mucho en esto porque no va más allá de eso, ¿verdad? Es simplemente la temperatura de cualquier instrumento de medida, llámese termómetro, termopar, qué sé yo, a la cual se encuentra la mezcla aire-agua. La segunda propiedad, llamada humedad absoluta, funciona casi como una fracción másica. Porque fíjense que está expresado en kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. A ver, aire seco entiéndase lógico, ¿verdad? Aire sin agua. A ver, ¿por qué digo que es casi? Porque se puede convertir esta humedad absoluta, el valor leído de la humedad absoluta, a una fracción másica. Primero, ¿dónde se encuentra la humedad absoluta en el diagrama psicométrico? En la ordenada. En la ordenada se pueden leer las distintas propiedades. Les voy a mostrar este que es más nítido. Acá ustedes ven lo de 0,033 hasta 0, ¿verdad? Hasta aire seco. Y acá vos vas teniendo la información de qué tanta agua tiene la unidad de aire seco. No la unidad de mezcla, la unidad de aire seco. Y bueno, y vamos a suponer que yo leí una humedad absoluta de 0,01. ¿Qué significa ese 0,01? Significa que por cada kilogramo, repito, de aire seco, existen 0,01 kilogramos de vapor contenido en el aire. ¿Está bien? A esto, o sea, con agua yo no me refiero a agua líquida, me refiero al vapor contenido en el aire. A partir de ese 0,01, lo que nosotros podemos hacer es calcular la fracción másica. ¿Cómo? Y a ver, le voy a llamar Y mayúscula a la humedad absoluta. Y dijimos que leímos 0,01 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Si yo quiero transformar esto a fracción másica, lo que puedo hacer es lo siguiente. Primero, poner una base de cálculo de 1 kilogramo de aire seco. Ahora, para cada kilogramo de aire seco en estas condiciones, ¿cuánta agua tengo? Y yo puedo calcular la masa de agua para mi base de cálculo diciendo que hay 0,01 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco y lo multiplico por mi base de cálculo, 1 kilogramo de aire seco. Entonces acá yo puedo decir que para 1 kilogramo de aire seco tengo 0,01 kilogramos de agua. Repito, agua-vapor, ¿verdad? Agua-vapor contenida en la mezcla justamente aire-agua. Ahora, si yo considero esta mezcla, entonces la masa total de la mezcla no va a ser otra cosa que la suma, ¿verdad? 1,01 kilogramos de mezcla, o también se le llama kilogramos, en este caso, de aire húmedo, ¿verdad? Yo tengo 1 kilogramo de agua, de 1 kilogramo de aire sin agua, pero tengo 1,01 kilogramos de aire con agua. Y a partir de este dato y este otro dato ya sale fácil calcular la fracción másica, ¿verdad?, del agua. La fracción másica del agua no es otra cosa más que la masa de agua contenida en la masa de mezcla. ¿Está bien? Acá, este resultado me queda 0,0099 kilogramos de agua por kilogramos totales. Kilogramos de agua por kilogramo. Fíjense que los valores son bastante parecidos entre uno y otro. Quiero nomás compararles. Los valores son bastante parecidos entre la humedad absoluta y la fracción másica.
Sin embargo, el concepto es distinto. Entonces tienen que cuidar o tienen que atender de usar uno u otro valor. ¿Está bien? No es lo mismo usar fracción másica que usar humedad absoluta. La humedad absoluta te cuenta cuánto hay de agua en un kilo de aire seco. Lógico, la fracción másica te cuenta cuánto hay de agua en un kilo de aire húmedo. La siguiente propiedad es la humedad relativa. Esto, por ejemplo, seguro les suena del pronóstico del tiempo cuando dice tenemos 25 grados con 40% de humedad. Bueno, ese 40% es la humedad relativa, o sea, la humedad relativa se expresa en porcentaje. Vamos por los extremos para entender qué es. Un 0% de humedad relativa es un aire que no tiene absolutamente nada de agua. ¿Está bien? O sea, un 0% de humedad es aire completamente seco. Un 100% de humedad relativa es aire completamente saturado. No es agua completamente, sino que es el aire conteniendo la mayor cantidad posible de agua que puede tener. Ese 100% de humedad relativa, a ver un poco si me da el pulso, se representa acá. Esta curva de acá es la curva de saturación. Y, a ver, espero que se entienda la intención, ¿verdad? Es la curva de saturación, es la curva de aire que tiene contenido la mayor cantidad de agua posible. Conceptualmente, ¿qué es la humedad relativa? Es el porcentaje respecto a una condición de saturación. Respecto a una condición de saturación se van diagramando las curvas pintadas en azul y también hay otras curvas, por ejemplo esta, a ver un poco, por ejemplo esta, que nos está pintando, pero digamos, se lee la humedad relativa en el diagrama en forma de estas curvas. Si yo, por ejemplo, estoy en un punto intermedio, acá yo, por ejemplo, veo 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y la curva de saturación que es la del 100%. Si yo estoy en un punto intermedio, digamos acá, lógicamente voy a tener una humedad relativa entre 20% y 30%. Entonces se toma un valor intermedio de acuerdo a qué tan cerca de la curva está. O sea, si está más cerca, digamos, si está más o menos por acá, yo puedo tomar un valor de 21% o un valor de 20%. Si está más o menos por acá, yo puedo tomar un valor de 29 o 30%. O sea, medio se asocia la curva entre las curvas que está y se toma un valor intermedio de acuerdo a cuál curva esté más cerca. Se lee la humedad relativa en estas curvas, y significa, digamos, qué tanta humedad tiene respecto a las condiciones de saturación. La siguiente propiedad es el punto de rocío. Esto ustedes más o menos ya lo vieron en termodinámica. Digamos, si yo tengo cierta mezcla en este punto de acá, esa mezcla tiene su propia temperatura y su propia, digamos, humedad absoluta, ¿verdad? O sea, su propia cantidad de agua por kilogramo de aire seco. Si a esa misma mezcla yo la voy enfriando, va a llegar un momento en que el aire va a estar saturado, tal que yo le doy un pequeño impulso más y el agua empieza a condensar. O sea, el punto de rocío no es más que lo que vieron en termodinámica, ¿verdad? O sea, es el momento en que empieza a aparecer la primera gota de líquido. Lógicamente, eso se da en condiciones de saturación. Entonces, ¿qué es el punto de rocío? Para una mezcla dada, ¿verdad? Para una condición dada, ejemplo esta de acá, es, digamos, la temperatura a la cual estaría saturado o saturada esa mezcla aire-agua. A ver, para esta condición de acá, moviéndome por una, digamos, línea horizontal constante,
¿Qué significa moverme por una línea horizontal constante? Ni sacar ni poner agua. ¿Por qué? Porque la humedad absoluta es constante, ¿verdad? La cantidad de agua se mantiene constante. Entonces, enfriando hipotéticamente esa mezcla, yo puedo llegar a condiciones de saturación. Y esas condiciones de saturación, llámese temperatura, ¿verdad? Se refiere, digamos, al punto de rocío, ¿verdad? Sería la temperatura a la cual la mezcla que tengo estaría saturada. ¿Cómo se lee en el diagrama? En el diagrama yo tengo dos opciones para leer ese punto de rocío. Digamos que tengo esta mezcla acá. Entonces, yo me voy hasta la curva de saturación y tengo dos opciones. Una de ellas va a ser leerla de acá, porque en la curva de saturación también aparecen temperaturas. ¿Está bien? Entonces, leer la temperatura a partir de la curva de saturación. Otra opción, si no queda tan clara la lectura, es irme hasta la abscisa. O sea, así como yo leo un 20 acá, que es el punto de rocío de esta mezcla de acá que dijimos. A ver, voy a ir borrando algunas cosas para que no nos molesten. Ahí creo que está un poco más limpio. Dijimos, este 20 de acá, que es el punto de rocío de qué sé yo, esta mezcla de acá, ¿verdad? Hay una mezcla aquí, entonces me voy hasta la curva de saturación y se lee una temperatura. El 20, que es el punto de rocío, también se puede leer en la abscisa, o sea, también puedo bajar hasta acá y también voy a poder volver a leer el 20 en esta parte de acá. O sea, así como yo leí el 20 en la curva de saturación, también puedo leer el 20, el punto de rocío, en la abscisa. ¿Cuándo nos va a servir esto? Cuando, por ejemplo, tu punto de rocío te caiga acá, ¿verdad? Y sea difícil interpretar de qué temperatura entre 20 y 25 se encuentra. Entonces es más fácil caer hasta la abscisa y leer ahí el valor. Resumen, ¿cómo se lee el punto de rocío? El punto de rocío, voy a ir a la diapositiva del punto de rocío. El punto de rocío se lee o directamente de la curva de saturación o en la abscisa del diagrama. Para leer en la abscisa del diagrama tenés que hacer una L más o menos, ¿verdad? O sea, a partir de tu punto, llegar hasta la curva de saturación y después, en una línea horizontal hacia abajo, leer el valor en la abscisa. Se supone que para cualquier condición de saturación, el valor que vos estás leyendo acá es el mismo que el valor que vos estás leyendo acá. Así. Ahora, también existen curvas de entalpía de aire saturado, o sea, entalpía de aire en realidad, y acá tienen que diferenciar bien lo siguiente. Primero, que está en kilojoule, pero está en kilojoule por kilogramos de aire seco. Entonces, para expresarlo en kilojoule por kilogramo de mezcla, tienen que hacer algo parecido a lo que hicimos con la humedad absoluta. O sea, tienen que tomar una base de cálculo y multiplicarlo por la fracción correspondiente. ¿Dónde se lee la entalpía del aire saturado? Se lee en esta curva de acá. Y les explico enseguida por qué es del aire saturado y no de la mezcla. Si yo estoy en este punto, o sea, si yo puedo entrar al diagrama en este punto de acá, entonces trazo una línea paralela a estas líneas que se muestran acá, ¿verdad? Trazo una línea paralela y me voy y leo la temperatura, digamos, en esta escala de acá. Esta escala está, repito, en kilojoule por kilogramo de aire seco. Ojo, esta entalpía que vos estás leyendo en este preciso momento corresponde a condiciones de saturación. Y esa entalpía, después vamos a ver en un ejemplo, se tiene que corregir para condiciones reales. Porque fíjate que si este fue tu punto inicial, este no está saturado, esta mezcla aire-agua no está sobre esta curva.
Si la mezcla estuviese sobre la curva, si vos querés saber la entalpía de esta mezcla de acá, entonces sí ya es lectura directa y ya no hay que hacer nada. Pero a la entalpía de esta mezcla de acá le hay que corregir. Entonces, el diagrama siempre voy mostrando de este porque considero que es el más nítido, ¿verdad? El diagrama lo que ofrece, además de la lectura de las entalpías de saturación, que son estas, lo que ofrece son curvas de corrección de entalpía. Entonces, si yo estoy, qué sé yo, en este punto, lo que puedo hacer es trazar una diagonal para tener esta lectura de entalpía, ¿verdad? Acá estoy leyendo 60 kJ por kilogramo de aire seco, pero eso es si estuviese saturado. Ya que no está saturado, si ustedes se fijan, acá tenemos curvas de menos 1,2, menos 1, menos 0,8, menos 0,6. Estas son curvas de corrección de entalpía y son factores que tengo que sumar o restar dependiendo de cómo me aparezcan a la entalpía que yo leo a condiciones de saturación. ¿A qué voy? Estoy en este punto. Quiero saber su entalpía. Me voy en diagonal hasta la escala de entalpía. Leo 60. Si estuviese saturado, su entalpía iba a ser de 60. No está saturado. Entonces tengo que corregir. Entonces veo, acá yo me hice del bio y agarré justo en una curva, ¿verdad? Puede estar en el medio. Veo sobre qué curva de corrección cae y le aplico ese factor, o sea, 60 menos 0,6, 54,3. Entonces, la entalpía de este punto de acá, de este punto que no está saturado, es de 54,6, no es de 60. No se olviden de corregir su entalpía si es que su aire no está saturado. Y tampoco se olviden de expresar esa entalpía en función a kilogramos de aire totales, o por lo menos que sea coherente en la base de cálculo. Acuérdense que la entalpía está expresado, así como la humedad absoluta, la entalpía está expresada por kilogramos de aire seco, no kilogramos de mezcla, no kilogramos de aire húmedo. Entonces, hasta ahora que vimos, voy a aprovechar que estoy borrando todo. Hasta ahora que vimos, hasta ahora vimos la abscisa, que es la temperatura de bulbo seco, temperatura normal, común y corriente, la ordenada, que es la humedad absoluta, kilogramos de agua contenido, o sea, kilogramos de vapor por kilogramos de aire seco, las curvas de humedad relativa, que se expresan en porcentaje, y la lectura de entalpía, ¿verdad? Que yo leo en esta escala la entalpía del aire saturado y leo a través de las curvas la corrección, ¿verdad? Si es que no está en condiciones de saturación. La siguiente propiedad que tenemos es el volumen específico. El volumen específico tiene el mismo concepto que estábamos manejando, o sea, volumen por unidad de masa, ¿verdad? La inversa de la densidad, pero, a ver, fíjense en la sutil diferencia. Es el volumen específico en metros cúbicos por kilogramo, pero no en kilogramo de mezcla, sino que de nuevo en kilogramo de aire seco. Ese volumen específico lo van a encontrar en estas líneas de pendiente negativa de volumen específico. Mostrándoles en el gráfico de más resolución, son estos. Este 0,95, acá para ser más cómodo te pone en esta parte los valores, pero fíjate que este 0,90 corresponde a esta línea de acá, el 0,95 corresponde a esta línea de acá. Acá yo tengo la línea del 0,85, bueno, tan línea no me salió, ¿verdad? Y acá la línea del 0,80. De nuevo, si estoy en un punto intermedio, ahí veo si está más cerca de uno o de otro y tomo un valor más o menos coherente, ¿verdad? Entonces, estas líneas corresponden a el volumen específico y, ojo, de nuevo, están expresados en metros cúbicos, pero por kilogramos de aire seco. No kilogramos de mezcla, kilogramos de aire seco.
Y luego tenemos la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo, más que tener una definición física, que también la podemos encontrar, tiene una definición procedimental. Digamos que yo tengo un bulbo, o sea, un termómetro, a la cual yo le añado, le adhiero una mecha. Una mecha, llámese algodón, una tela, pero esa tela va a estar húmeda. O sea, es una mecha húmeda. Y a ese termómetro, digamos, lo hago pasar o introduzco el termómetro en un flujo de aire húmedo. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado yo tengo la humedad de la mecha. La mecha está en principio completamente húmeda. Pero, por otro lado, tengo la humedad del aire. Si el aire está relativamente seco, ¿qué les parece que va a pasar con la humedad de la mecha, con el agua contenida en la mecha? Va a empezar a evaporarse. Va a empezar el agua contenida en la mecha va a empezar a pasar al aire si es que el aire está relativamente seco. Eso va a hacer, van a ver en siguientes clases por qué, eso va a hacer que la temperatura de la mecha, ¿vale?, de la mecha húmeda, disminuya. Y lógicamente que el termómetro me dé otra lectura, que no me dé la temperatura del ambiente, sino que me dé la temperatura de la mecha húmeda. La mecha húmeda que disminuyó su temperatura porque, el agua cambió, o sea, cambió de lugar, ¿verdad? O sea, pasó de estar desde de la mecha a pasar al aire. El agua de la mecha necesita energía para evaporarse y a expensas de esa evaporación, la temperatura de la mecha, por lo tanto, la temperatura que lea el termómetro va a disminuir. Es como calor absorbido y calor cedido, ¿verdad? O sea, la forma más simple de explicarla es esa. El agua que pasa al aire, el agua de la mecha que pasa al aire, absorbe calor. ¿Absorbe calor de quién? De la mecha propiamente dicha, y eso hace que la temperatura de la mecha y del termómetro caigan, ¿verdad? Entonces, en vez de que este termómetro me lea la temperatura del ambiente, lo que está haciendo es leerme la temperatura de la mecha, menor a la temperatura del ambiente. A ver, esta transferencia de agua se da infinitamente, se da hasta ya no dar más, hasta que se seque completamente. No, hasta que se establezca un cierto equilibrio entre la entre la humedad del ambiente y la humedad de la mecha. Por eso dice acá, a condición de que la mecha permanezca húmeda, la temperatura del bulbo caerá hasta cierto valor, que es en donde las humedades alcanzan una especie de equilibrio, y permanecerá ahí. Y esa temperatura que se lee en esta condición es la temperatura de bulbo húmedo. Ahora, las temperaturas van a ser distintas. ¿Cuándo, por ejemplo, se manifiesta la temperatura de bulbo húmedo? Supongamos que vos te vas a la piscina. Te vas a la piscina, estabas mojado, lógicamente, ¿verdad? A la hora de salir, vos sentís que no hace tanto frío afuera, sin embargo, vos sentís frío en tu piel. Ese frío en tu piel sentís que hace más frío del que de verdad hace. Entonces, eso es análogo a lo que pasa con la temperatura de bulbo húmedo. O sea, ese frío que sentís es lo que lee el termómetro, ¿verdad? Una especie de sensación térmica. Es lo que lee el termómetro, ¿verdad? Pero colocado con una mecha húmeda. O sea, la diferencia entre temperatura de bulbo seco, que es la temperatura común y corriente, y la temperatura de bulbo húmedo, es que en bulbo seco vos no le pones mecha. Entonces te lee directamente la temperatura de esa mezcla aire-agua. Sin embargo, lo que te lee la temperatura de bulbo húmedo es la temperatura de un termómetro con una mecha, con humedad, que está en equilibrio con la humedad de la mezcla. Cuando se dé esa condición de equilibrio, la lectura del termómetro es, la temperatura de bulbo húmedo. ¿Cómo se lee en el diagrama? En el diagrama, la temperatura de bulbo húmedo coincide con la temperatura de entalpía. Nada más que el lugar en donde se lee es distinto. Digamos, si yo estoy
Vamos otra vez por este. Si yo estoy acá, en este punto de acá, lo que voy a hacer es seguir una línea de entalpía que ahora también ya es línea de bulbo húmedo. Entonces puedo leer de nuevo, así como leía temperatura de rocío, puedo leer o en la curva de saturación o directamente en la abscisa, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de lectura entre la temperatura de rocío y la temperatura de bulbo húmedo? Que para leer la temperatura de rocío de este punto, yo tengo que proceder a irme en la horizontal y leer ya sea o en la curva de saturación o en la abscisa, pero para leer la temperatura de bulbo húmedo lo que tengo que hacer es, digamos, irme en diagonal, ¿verdad? En vez de irme en horizontal acá, lo que yo voy a hacer es irme en diagonal. Al irme en diagonal, yo leo la temperatura de bulbo húmedo, ya sea o en la curva de saturación o en la abscisa. Básicamente esas son las propiedades que se pueden leer del diagrama aire-agua, ¿verdad? A ver, vamos a ir repasando. La temperatura de bulbo seco es la temperatura común y corriente, la temperatura de la mezcla en ese preciso instante, y se lee de la abscisa del diagrama. La humedad absoluta es la que se lee en la ordenada del diagrama, ¿verdad? Y te habla de qué tanta agua hay en forma de vapor contenida en 1 kilogramo de aire seco. La humedad relativa sí, es la que se lee en curvas de porcentaje. Y ojo acá con la definición, se define como la presión parcial del agua. La presión parcial del agua respecto a una presión de saturación. O sea, es qué tanta agua puede contener, expresado en términos de presión, con respecto a las condiciones de saturación, ¿verdad? Para una misma temperatura. El punto de rocío, dijimos, se lee de manera horizontal, ¿verdad? Y es, digamos, la temperatura a la cual la mezcla estaría saturada, ¿verdad? O sea, esa misma mezcla de esa misma composición sin cambiar la humedad absoluta, ojo que estoy explicando punto de rocío, no temperatura de bulbo húmedo, esa misma humedad absoluta lo corro hacia la izquierda hasta llegar a la curva de saturación. Se lee tanto de la curva de saturación como de la abscisa del diagrama. Ahora, el volumen húmedo es, digamos, volumen por unidad de masa, ¿verdad? Pero ojo que está expresado en metros cúbicos por kilogramos de aire seco, no kilogramos de mezcla. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura que se lee en la mecha húmeda, ¿verdad? ¿Cuándo serían iguales las temperaturas de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo? Cuando yo estoy justamente en la curva de saturación. Porque si yo leo en este punto, la temperatura de bulbo seco, yo leo acá en la abscisa. Y si yo leo la temperatura de bulbo húmedo, leo en este preciso lugar. Y acá coinciden las temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo. ¿Cuándo son iguales? Cuando el aire está saturado de agua. ¿Y de qué dependerá la temperatura de bulbo húmedo? Y bueno, va a depender lógicamente de la temperatura propia del aire. En este punto de acá va a depender lógicamente de la temperatura propia del aire y va a depender de qué tan húmedo esté el aire respecto a la saturación. O sea, va a depender, digamos, de qué tan hacia esta zona o qué tan hacia esta zona del diagrama me encuentro. La entalpía específica del aire es la entalpía que tiene la mezcla, es decir, es una suma de entalpías del aire y del vapor del agua. Y ojo, acá algo que hay que mencionar, partiendo de sus estados de referencia. ¿Qué estados de referencia usa el diagrama? Para el aire, si ustedes se fijan, y si de repente se olvidan de los estados de referencia, si usan la fotocopia del Felder, está acá los estados de referencia. El estado de referencia del agua es agua líquida a 0 grados y 1 atm. Y el estado de referencia del aire seco es a 0 grados y 1 atm. Lógicamente vapor, ¿verdad? O sea, gas. Acá están las referencias de las entalpías.
¿Está bien? O sea, a estos valores las entalpías valen cero. Se lee directamente en esta escala, pero esa es la entalpía del aire saturado. Y también para corregir de un aire no saturado se usan las curvas de saturación. Ok, vamos a... les voy a mostrar cómo usar el diagrama en un ejemplo simple primero. Y después vamos a ir viendo ejemplos ya un poco más, de nivel un poco más elevado. Acá me piden emplear el diagrama ciclométrico para ir estimando la humedad absoluta, la temperatura de bulbo húmedo, el volumen húmedo, el punto de rocío y la entalpía específica del aire húmedo a 41 grados y 10% de humedad relativa. Algo que les cuento entre paréntesis es una pequeña aplicación de lo que dieron en termodinámica 1, que es la regla de las fases. Fíjense que cuántas propiedades yo necesito para poder definir completamente el sistema, porque fíjense que acá yo tengo muchas propiedades. Yo tengo humedad relativa, humedad absoluta, temperatura, de bulbo húmedo, bulbo seco, rocío, etcétera, ¿verdad? O sea, yo acá tengo muchas propiedades. Entonces, ¿cuántas propiedades yo necesito para definir completamente el estado? O sea, para que las demás propiedades queden definidas. Si ustedes se acuerdan, la regla de las fases te decía componentes menos fases más 2. ¿Está bien? Yo tengo, en principio, dos componentes, que son el aire y el agua. Yo tengo una fase que es completamente en fase de vapor. Y yo tengo, o sea, el 2, ¿verdad? Este 2 de acá. Me da 3 propiedades. O sea, yo necesito de todas las propiedades que explicamos conocer 3 para que las demás queden definidas. Acá lo que se hace es lo siguiente. La primera propiedad de todas que ya queda definida específicamente en el diagrama que les mostré es la presión. Todo ese diagrama está graficado a una presión de una atmósfera. O sea, la presión ya está definida. Entonces ahora lo que necesito es conocer dos propiedades. Si ustedes se fijan en el problema, lo que acá hizo fue darme dos propiedades. 41 grados Celsius, que es la temperatura de bulbo seco, y 10% de humedad relativa. Con estas dos propiedades yo puedo ingresar al diagrama y leer las demás, o sea, leer todo lo que me va pidiendo. Humedad absoluta, temperatura, volumen, punto de rocío, entalpía. Necesito dos propiedades cualquiera, ojo, no necesariamente la abscisa y la ordenada. Si yo tengo dos propiedades cualquiera, ya puedo localizar un punto en el diagrama y a partir de ese punto que localizo, ya puedo, digamos, leer las demás propiedades. Entonces, acá mis datos, digamos, van a ser la temperatura de bulbo seco, que es 41 grados Celsius, y la humedad relativa, que es del 10% de humedad relativa. Entonces, ¿cómo yo uso el diagrama? Fíjate que acá debajo yo tengo la temperatura de 40 grados. Entonces, si me voy un grado más a la derecha, me voy por la línea de los 41 grados. ¿Está bien? O sea, si agarro esta línea horizontal, puedo, digamos, tener la primera propiedad. Luego, me dice 10% de humedad relativa. Entonces, lo único que tengo que hacer es buscar la línea, ¿verdad? De la humedad relativa del 10%. La curva sería, ¿verdad? Que es esta. Esta curva de acá sería la que me expresa la humedad relativa del 10%. Lógicamente, donde se crucen la línea y la curva, este punto de acá, es del cual me está hablando el problema. Entonces, a partir de ahí, me va pidiendo la humedad absoluta. ¿Cómo se lee la humedad absoluta? Y acuérdense que la humedad absoluta es única y exclusivamente la ordenada. Así, entonces tengo que leer a partir de una línea horizontal
Voy a borrar esto para que quede exclusivamente lo que me sirve. O sea, es este punto de ahí. Entonces, es una línea horizontal a partir de el punto hasta la, digamos, ordenada. Entonces acá yo veo que es casi 0,005. Si hacen un zoom, o sea, a la hora que ustedes practican, van a ver que cae en una rayita debajo. O sea, que las rayitas están de a 2, ¿verdad? O sea, de a 2 milésimas. Entonces, la temperatura absoluta va a ser casi 0,05. Va a ser de 0,0048 kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. La temperatura de bulbo húmedo, voy a hacer así. La temperatura absoluta leí en azul. Así. La temperatura de bulbo húmedo voy a leer en lila. Es de nuevo desde el punto y me voy por una recta. Así más o menos sería, ¿verdad? O sea, me voy por una recta en diagonal. Tomo esas líneas diagonales y me voy hasta la, digamos, curva de saturación. En la curva de saturación yo puedo leer, ojo, ya de entrada dos cosas, ¿verdad? Tanto la entalpía como la temperatura de bulbo húmedo. Ahora, esto como que no es tan cómodo leer acá, lo que yo puedo hacer es bajar hasta la ordenada, perdón, hasta la abscisa, y ahí se lee que, si se fijan, la temperatura de bulbo húmedo es de 19 grados. ¿Está bien? Entonces acá la temperatura de bulbo húmedo, 19 grados. Volumen húmedo. El volumen húmedo de este punto de acá cae entre esta recta del 0,90 y esta recta del 0,85. Y fíjense que cae mucho más cerca del 0,90, ¿verdad? Le voy a aproximar, por hacer fácil, 0,89. Les muestro, tendría que leer entre esta recta y esta recta. Entre esas dos rectas sería, o sea, son las rectas de volumen húmedo, ¿no? A ver. A este le mudo acá. Y a este le mudo acá. Entonces tengo 0,89 metros cúbicos por kilogramos de aire seco. Luego, para leer el punto de rocío, yo lo que tenía que hacer era irme, pero en horizontal. En horizontal así. Entonces, se podía leer el punto de rocío tanto en la curva de saturación. Como ven, si se fijan acá es medio incómodo leer desde la curva de saturación. Pero también se podía leer hacia abajo, ¿verdad? Se podía leer en la abscisa. Entonces acá me queda monedas más, monedas menos, ¿verdad? Me queda 4 grados de punto de rocío. Luego me va pidiendo la entalpía específica. La entalpía específica, por un lado, ya tenemos la lectura de la entalpía de saturación. Fíjense que sigue la recta, ¿verdad? Sigue la recta de la temperatura de bulbo húmedo y se lee más o menos acá 54, ¿verdad? Porque sería 50, 51, 52, 53, 54, ¿verdad? 54 kJ por kilogramos de aire seco, pero ese sí estuviese saturado. Entonces tengo que buscar la corrección, ¿verdad? O sea, ¿dónde cae? ¿Entre qué curvas de corrección cae este punto de acá? Siempre referido a este punto de acá. Cae entre las curvas de 0,6
y 0,8. Le voy a dejar un 0,7. Entonces acá le voy a restar menos 0,7. Esa sería la corrección de entalpía. Repito, la entalpía se lee, por un lado, la entalpía de saturación, que se lee, digamos, en esta escala de acá, y por otro lado se tiene que ver entre qué curvas de corrección está cayendo. Y ahí yo tengo que la entalpía específica es de 53,3, si mal no estoy, kilojoule por kilogramos de, ojo, aire seco. ¿Está bien? Y la cantidad de agua en 150 metros cúbicos de aire, lo que vamos a ir haciendo es, lo primero que necesito es el volumen específico, ¿verdad? Porque me habla de volumen. Entonces, lo primero que leo, a ver un poco, yo todavía no usé el rojo. Sí. Lo primero que leo es el volumen específico para esa mezcla. Ah, no, ya leí el volumen húmedo, acá está. 0,89, ¿verdad? Entonces, en 150 metros cúbicos de aire, ¿qué tengo? ¿Qué tanta agua tengo? Puedo ir haciendo lo siguiente. Masa de agua va a ser igual a ¿qué? Lo primero que tengo es que son 150 metros cúbicos de aire húmedo. ¿Está bien? Luego, por cada kilogramo de aire seco, yo tengo 0,89 metros cúbicos, eso estoy sacando de acá, 0,89 metros cúbicos, y estos son metros cúbicos totales, o sea, también es metros cúbicos de aire húmedo. Hasta acá yo puedo tener la cantidad de aire seco. ¿Y cuál es la cantidad que me relaciona los kilogramos de agua con los kilogramos de aire seco? Es la humedad absoluta. Yo tengo que por cada kilogramo de aire seco tengo 0,0048 kilogramos de agua. O sea que acá voy a poner que tengo 0,0048 kilogramos de agua o vapor por kilogramos de aire seco. Entonces de acá simplemente ya saco la masa de agua. Esta masa de agua, ustedes después me confirman, me sale 0,809 kilogramos de agua contenidas en esta cantidad de mezcla. Este primer video va hasta acá. En este primer video lo que vimos fue el concepto de las propiedades y una aplicación sencillita de cómo es leer el diagrama. O sea, fíjense que al final no es mucho, o sea, no es tan difícil leerle al diagrama. Lo que vamos a hacer luego es ir viendo otros problemas, ¿verdad? Ya un poco más complejos, y vamos a ver que al final el diagrama es un cálculo auxiliar. ¿Está bien? Entonces, hasta acá les dejo este video. Por favor, si tienen alguna pregunta, me la hacen. Y nos vemos en la segunda parte.